Bueno, ¿cómo andan? Vuelvo a grabar el video porque lo había grabado durante la clase en vivo y se me borró. Así que lo voy a volver a grabar. Esperen que voy a achicar un poquito mi imagen. Porque quería que tuviese en el video para poder explicar paso por paso el trabajo práctico, porque tiene algunas cuestiones que necesitan una explicación, sí, en vivo. Ya la semana que viene vamos a tener clases presenciales, así que ahí en todo caso me pueden hacer las preguntas que necesiten. De todas maneras, estaría bueno si ya pudieron haber hecho esta parte que les voy a presentar ahora del trabajo práctico eh, para la semana que viene, así ya vamos comentando los resultados. Entonces, en este trabajo práctico lo que yo les voy a pedir es que estimen una población, que hagan una estimación de abundancia de una población. Esa población la van a elegir ustedes, ¿sí? Esperen a ver si... A ver, ahí... lo que van a hacer es elegir una especie, ¿sí? Puede ser perro, gato, paloma, alguna especie de árboles de la vereda, las hierbas, el pasto del jardín, ¿sí? Cualquier especie que les interese, que les parezca sencillo, o sea, elíjanla según el criterio que ustedes quieran. Solamente para practicar y entender cómo se hace esto de estimar una población. Y tiene que ver un poco con el tema de entender que cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, que quedan 400 o 300 yaguaretés en Argentina, o quedan 10 ejemplares del rinoceronte negro de Madagascar. Bueno, en realidad cuando se dice eso, salvo que sea algún espécimen que esté muy bien registrado y que se sepa que solamente quedan 2 o 3 ejemplares, o que solamente vivan en cautiverio, pero en general siempre son estimaciones, ¿sí? O sea, no se conoce el número exacto, ¿sí? Sino que son estimaciones, porque imagínense que desde que uno sale y cuenta los animales hasta que uno lo lee después en un portal, en ese interín pudieron haber nacido o muerto muchos ejemplares de esa especie. Así que en general son estas estimaciones y son estimaciones parecidas a las que van a hacer ustedes. De hecho, imagínense que, por ejemplo, si yo quiero contar los yaguaretés que hay en Argentina, es imposible, o sea, nadie puede hacer eso, ¿sí? Porque nadie puede ir contar individuo por individuo. Lo mismo que yo ahora lo que les voy a pedir es, por ejemplo, que ustedes estimen la población de perros que hay en Lanús. Ustedes no van a salir a contar perro por perro, sino lo que van a hacer es una estimación, que ahora, que en este trabajo práctico se los voy a explicar cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, elijan una especie. Este trabajo lo van a hacer... Esperen que voy a ver si agrando un poquito la cámara. Ahí está. Este trabajo lo van a hacer en grupos, ¿sí? Si quieren. O sea, grupos no más de 4 personas. Pueden ser de 3, de 2. O si quieren pueden hacerlo de manera individual, ¿sí? Eso no tengo problema. Entonces, bueno, primero elegir la especie. Después, en general, cuando uno va a hacer una estimación, cuando va a hacer una investigación, lo que tiene que ver es cuáles son los antecedentes que hay sobre o esa investigación o información sobre esa especie. Entonces lo que van a hacer es una investigación, ¿sí? Sobre esa especie, que básicamente lo van a buscar en Google, pero lo que van a hacer es buscarlo con esta herramienta de Google, que es Scholar, ¿sí? Que ustedes... si ponen Google Académico o ponen directamente scholar.google.es, les va a saltar este buscador que yo les estoy mostrando acá en esta captura de pantalla. Que la diferencia que tiene con el Google común es que este buscador lo que hace es buscar trabajos académicos, ¿sí? O tesis de licenciatura de personas que estudiaron en una universidad, o trabajos científicos publicados en revistas, ¿sí? Cuando es una muy buena herramienta para combatir, por ejemplo, fake news. Muchas veces, o artículos periodísticos
que quizás no están del todo bien enfocados o del todo bien redactados o falsas interpretaciones de alguna publicación científica. Cuando ustedes leen alguna fake news o algo, traten de buscar ese mismo dato en este buscador, porque acá lo que van a hacer es ir a la fuente original. Por ejemplo, muchas veces dicen se descubrió el dinosaurio más antiguo, o me acuerdo una noticia de desapareció misteriosamente un lago, ¿sí? Y cuando vos vas al artículo original, no desapareció misteriosamente. O sea, no sé, había un lago que se secó porque había una grieta en el suelo y el agua escurrió. O sea, siempre hay una explicación, o la mayor parte de las veces hay una explicación, y muchas veces los medios tradicionales, los diarios, revistas, los portales de internet, para hacerlo más sensacionalista, lo hacen más rimbombante, pero después terminan desinformando. Entonces, esta es una muy buena herramienta para ir a las fuentes originales. Fíjense, esperen que se los marco. Ustedes tienen algunas herramientas de búsqueda, ¿sí? como la mayoría de los buscadores. Sobre todo, por ejemplo, estas dos que están acá arriba, lo que hacen es buscar según la fecha. ¿Sí? Yo puedo buscar fecha por fecha, cuándo se publicó un trabajo, o ordenar por fecha. Eso no les va a servir mucho a ustedes en esta investigación. Eso se suele hacer cuando yo estoy investigando un tema y quiero saber las últimas actualizaciones, las últimas publicaciones de ese tema, para ver si, por ejemplo, alguien ya hizo la investigación que yo estoy haciendo, porque de repente me sonó, porque si yo estoy buscando la categorización del bosque puneño y alguien me publica lo mismo y yo después lo voy a publicar, ya no es una publicación novedosa. Entonces capaz que tengo que dejar de lado mi investigación y seguir investigando otra cosa. Entonces eso es muy útil para profesionales, pero en nuestro caso quizás no va a ser tan útil. Lo que sí capaz que les sirve es el tema de buscar solamente datos en español. Esto que está abajo de incluir citas, ¿sí? También está bueno, porque capaz que ustedes van a encontrar una cita de algo que están buscando en un trabajo. Entonces después una cita es básicamente que en un trabajo ponen, o sea, mencionaron algo que está en otro trabajo, entonces yo puedo ir a buscar el otro trabajo. O sea, eso puede llegar a ser útil. Pero básicamente lo que van a hacer es buscar la información de la especie que elijan ustedes. Hay una cuestión. Traten de usar los nombres científicos de las especies. Por ejemplo, si lo que les conviene hacer es hacer una búsqueda previa en Google, por ejemplo, de nombres científicos y ahí ponen perro, gato, ¿sí? No sé, Catus domesticus es el gato, es el nombre científico del gato, porque lo que puede pasar si no es que quizás ustedes buscando información sobre ese animal o esa planta haya lo que se llama una sinonimia. Hay muchos animales o plantas que hay muchas plantas distintas, por ejemplo, que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, todas las plantas que tienen flores rojas y amarillas se les suele decir banderita española, pero plantas completamente distintas, ¿sí? Entonces, ahí, si yo quiero estudiar una planta en particular, tengo que saber el nombre científico. Los nombres científicos tienen un criterio de cómo se escriben y son únicos para cada especie, ¿sí? Entonces, traten de usar ese nombre científico. Entonces, primero googleen cuál es el nombre científico de la especie y después usen ese nombre científico para buscarlo acá en Google Académico, ¿sí? Van a encontrar información bastante variada, no necesariamente porque esté en académico va a ser algo súper complicado. Hay veces que son tesis de licenciatura que son muy, muy claras y muy sencillas de leer, ¿sí? También lo que les recomiendo es que no lean todo el trabajo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes los trabajos van a tener como distintos títulos, ¿sí? Probablemente para esta parte del trabajo les convenga leer la introducción. En la introducción de los trabajos en general habla de la historia, no sé, por ejemplo, si van a hablar sobre el perro,
quizás hable sobre la historia de cómo se domesticó el perro, las características fisiológicas que tiene, los hábitos que tienen. ¿Sí? Va a ser muy útil para ustedes, por ejemplo, saber los hábitos que tiene el animal. Por ejemplo, no sé, si van a tratar de estimar un ave, saber en qué momento está activa. No van a ir a estudiarla a las 2 de la mañana o a las 12 del mediodía, que capaz que ese ave no está activa. Capaz que conviene ir a la mañana temprano o, o al atardecer. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, con los gatos. ¿Sí? O sea, capaz que al mediodía no voy a ver tantos gatos por la calle, quizás los voy a ver más al anochecer. ¿Sí? Entonces, bueno, esas cosas tenerlas en cuenta. Pero siempre conviene hacer primero la investigación previa antes de empezar a hacer mi trabajo de campo. ¿Sí? Eso es como regla general. Esperen que... Ahí está. Bueno. Y lo tercero que van a hacer es el muestreo en sí. Sí, que ahora yo les voy a explicar. Les voy a explicar 4 técnicas para hacer muestreos de plantas o animales. Existen más, algunas son un poco más complejas, entonces las vamos a dejar de lado. Algunas son complejas por los recursos que necesitan o por el tiempo, ¿sí? O sea, se necesita mucho tiempo para poder hacerlo. O son muy específicas de algunas especies en particulares, especies silvestres. Entonces, por ejemplo, no les voy a pedir que usen una cámara trampa, porque obviamente que no tiene sentido. Esto es más un juego de jugar a estimar una especie y que ustedes entiendan cómo se estiman. ¿Sí? Ahora les explico distintos métodos. Vamos a empezar con los de las plantas. Les voy a explicar 2 métodos. Uno es la estimación por método de área. ¿Sí? Acá yo lo puse para árboles, pero puede ser para árboles o para herbáceas. De hecho, la chica esta que está ahí sentada en el pasto, lo que tiene es una cuadrícula. En esa cuadrícula tiene hilos que separan cuadraditos. Y lo que va a hacer es, en ese área que tiene ella, medir los cuadrados que tienen cobertura de pasto, por ejemplo, y los cuadrados que no. Entonces, por ejemplo, si les da que el 30% de los cuadrados no tienen cobertura de pasto y el 70% sí, entonces o sea, eso lo va a hacer varias veces. En general, estos métodos traten de hacerlos por lo menos 10 veces. ¿Sí? Por ejemplo, si van a medir un área de pasto, por ejemplo, quieren medir la cobertura de pasto en su jardín, ¿sí? O la cobertura de pasto en una plaza. Entonces, ármense un cuadradito como ese, no necesariamente tiene que ser rígido, pueden llevarse un hilo atado, ¿sí? Por ejemplo, si van a medir pasto, pueden hacerlo de 1 metro por 1 metro y ver la cantidad de pasto, ¿sí? Que hay dentro de ese cuadrado, ¿sí? O sea, el porcentaje de pasto, parecido a lo que hizo la chica. Lo apoyan en el piso y lo que hacen es medir, ¿sí? O sea, en la cuadrícula cuánto pasto hay. Pueden trazar la cuadrícula con un palito en el piso, ¿sí? O sea, sería una buena manera de hacerlo. Si van a medir pasto, pueden usar una cuadrícula así chica como la que está usando ella. Si van a medir árboles, van a usar una cuadrícula más grande, obviamente. Quizás, por ejemplo, 10 metros por 10 metros. Entonces, ahí se tendrían que llevar un hilo marcado a los 10 metros y contar, o sea, tendrían que llevarse un hilo, en realidad de 40 metros. ¿Sí? Bueno, si quieren comprarlo, pueden hacerlo. Hacen un nudo cada 10 metros, entonces después extienden el hilo, ¿sí? 10 metros por 10 metros por 10 metros en el suelo y ahí cuentan la cantidad de árboles. También lo que pueden hacer es, por ejemplo, se me ocurre contar la cantidad de árboles que hay en plazas de Lanús. Entonces usan plazas, las plazas en general tienen 100 metros por 100 metros y esa podría ser su parcela. ¿Sí? Entonces miden todos los árboles que hay de una especie determinada dentro de esa parcela. ¿Sí? Lo importante es que midan de una especie determinada. Ahí van a tener que investigar qué especies de árboles hay, ¿sí? Si tienen algún familiar o alguien que conozca los nombres de los árboles, entonces de repente van a medir la cantidad de fresnos o la cantidad de paraísos o la cantidad de plátanos, que son árboles que son bastante comunes en el arbolado urbano.
y van a contar la cantidad de árboles que hay en las plazas. Van a usar, por ejemplo, también 3, 4, 5 plazas, ¿sí? Los cuentan y después sacan un promedio, ¿sí? Cuentan la cantidad total de árboles, dividido 5 plazas que contaron y miden un promedio de la cantidad de árboles que hay por plaza. Otro método puede ser el de... Este acá está para sotobosque. Sotobosque serían las plantas que crecen debajo del bosque, pero también lo pueden llegar a usar para árboles. Es usar transectas, ¿sí? O sea, miden una línea recta y en esa línea recta lo que pueden hacer es, si por ejemplo son herbáceas, pueden medir la cantidad de cobertura que tienen. Ven que por ejemplo acá en la línea hay lugares... Uy, perdón, quería el lápiz, ahí está. Por ejemplo, acá marcaron, ¿sí? Qué distancia de la transecta está ocupada por esa planta. Lo mismo acá y lo mismo acá, ¿sí? Pueden usar una planta en particular, una especie de planta en particular, algún tipo de pasto. Si no llegan a identificar la especie, pueden poner pasto de cobertura como un nombre, porque quizás en los pastos es un poco más complicado determinar la especie, hay que tener bastante más experiencia, ¿sí? Pero bueno, pueden hacer eso, medir, lo pueden hacer en una plaza, en un jardín de alguna de la casa de ustedes y estimar la cantidad de pasto que tienen en sus casas. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, por ejemplo, usan una transecta de 1 metro o de 1 o 2 metros. En ese metro se fijan la cantidad de centímetros que hay cubiertos y la cantidad de centímetros que están desnudos, que hay tierra nada más. Y ahí lo que hacen es calcular el porcentaje. Si por ejemplo ustedes en 1 metro tienen 45 centímetros donde encontraron pasto y 55 centímetros donde el suelo está desnudo, entonces el 45% del pasto, de la superficie está cubierta por pasto, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es medir varias transectas y después hacer el promedio, ¿sí? Entre ellas. Creo que eso, si saben calcular promedios, queda claro. De todas maneras, los datos después me los van a mandar a mí y en todo caso, si hubo algún error o alguna complicación en tratar de calcular, por ejemplo, los promedios o algo por el estilo, yo los ayudo a hacer las cuentas, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a plantas. Existen otros métodos para estimar plantas. Por ejemplo, uno es el medir el individuo más cercano. Eso se usa mucho, por ejemplo, en zonas desérticas. Yo en zonas desérticas, como tengo pocas plantas, si pongo parcelas, la mayoría de las parcelas me van a marcar 0. Y va a ser un montón de trabajo que voy a hacer al divino botón. Entonces una de las cosas que se hace es, se pone un punto que elegido al azar. Ahora después vamos a hablar, al final les voy a hablar de eso, de cómo aleatorizar estos muestreos, pero eso lo dejo para el final. Pero se pone un punto y lo que mido es la planta más cercana a ese punto. Que capaz que, por ejemplo, si estoy midiendo árboles puede ser, no sé, 5 kilómetros, ¿sí? Entonces me ahorro de armar las parcelas y todo ese trabajo. Siempre en estos muestreos lo que se trata es de trabajar lo menos posible para obtener los mejores resultados. O sea, ser lo más eficientes posibles, ¿sí? No trabajar al divino botón, porque muchas veces no tenemos ni el tiempo necesario, pero no tenemos el tiempo necesario además porque, por ejemplo, nos cambia la estación del año. Entonces, capaz que los animales o las plantas ya no están. Si son plantas que son anuales, por ejemplo, nos desaparecen. Entonces no tenemos un tiempo infinito para contar todos los árboles de un bosque o todas las herbáceas o todos los animales. Entonces, en general, se trata de ser muy eficientes. Por eso, los métodos se adaptan a lo que yo estoy midiendo. Bueno, y después lo que tenemos son métodos para medir animales. Les voy a explicar 2 métodos. Ustedes después elijan el que prefieran, ¿sí? Ven que el trabajo es todo bastante libre. O sea, ustedes eligen la especie, eligen el método. Uno es el de marcado y recaptura. Es un método bastante usado en animales móviles, ¿sí? Acá hay una cuestión. Los métodos también pueden cambiar porque el animal o el organismo vivo sea sésil. Eso quiere decir que esté plantado en el suelo, que no se mueva del suelo, o sea móvil, ¿sí? Por ejemplo, si voy a contar peces,
si, no sé, si alguno tiene pecera y tiene muchos peces y siempre quiere contar la cantidad de peces que tiene, ya dentro de una pecera se complica porque yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4 y cuando estoy contando 4, este se me fue para el otro lado de la pecera y ya no sé si lo conté o no lo conté. Entonces ya en una pecera se complica. Imagínense contar peces en un lago, es imposible, ¿sí? Entonces lo que se hace, se usa este método, que es el método de captura, captura, marcado y recaptura, ¿sí? Lo que se hace es, se pescan una cantidad de peces, se los mantiene vivos, se les hace una marca, se los suelta al lago otra vez y después se vuelve a medir los peces. Entonces yo voy a tener una primera captura donde voy a marcar a todos los peces, los voy a soltar y después voy a recapturar esos peces y en teoría, si lo hice bien, en esos peces voy a tener algunos peces que van a estar marcados y algunos peces que no van a estar marcados. Acá yo tengo... ay, se me va a quedar... Este va a ser el... Bueno, no, voy a sacar la lapicera. El n total, si se fijan en la formulita esa que está ahí arriba donde yo la señalo con la flecha, nt es el n total, sería la población, la cantidad total de individuos que tengo, y eso se calcula con la fórmula de los marcados en el primer momento, los primeros que marqué serían acá, serían estos pececitos que yo pesqué y los marqué todos los pinté de azul, supónganse que podría pintar los peces de azul. El N2 sería la cantidad de peces que yo pesqué, que serían estos de acá, ¿sí? O sea, los que pesqué la segunda vez, dividido la cantidad de peces que conté marcados, serían los que recapturé que estaban marcados de la primera vez, ¿sí? Si uso esta fórmula que sale, es un despeje de esta fórmula de acá, es como una relación que hay entre los marcados y los individuos totales, yo puedo estimar la población total. Lo importante acá es que más o menos tengo una idea de cuánto es la población total, ¿sí? Inicialmente tengo que tener esa idea. Por ejemplo, yo puedo... la población total, o sea, yo tengo que tener una idea de que si son 500, 1 millón o 20 millones, ¿sí? Porque ahí yo voy a tener que usar un esfuerzo de captura inicial para marcar a los peces mucho mayor. En algunos casos, si la población es muy, muy grande, este método no se puede hacer, ¿sí? Porque tendría que marcar una cantidad gigante de peces. A veces lo que se hace es, por ejemplo, ver cómo va decreciendo la población a medida que yo voy capturando peces y los voy sacando. Por ejemplo, si es una actividad pesquera y se extraen individuos de la población, yo puedo estimar la población original viendo cómo va disminuyendo la cantidad de presas que yo voy capturando, ¿sí? Eso se suele usar en pesca, sobre todo. ¿Cómo van a usar ustedes este método? A ver, les explico primero, bueno, ahí están las formulitas. Les explico primero el tema de los marcados. Acá, por ejemplo, tienen un lagarto que tiene una mancha de pintura en el lomo. Eso fue una marca que se le hizo a ese lagarto para después, cuando se recapturan los lagartos, poder calcular la población. O a veces lo que se hacen son las marcas como estas que están acá al costado. Se ve que hay un ave que está anillada. Ahí se le anota un código, porque además ese código se usa después para rastrear el ave y, por ejemplo, saber patrones migratorios. Quizás se puede calcular la edad del individuo, ¿sí? O sea, por lo menos saber cuánto tiempo pasó después del primer marcado. Entonces, eso me da información sobre la especie. Hay una tortuga, ¿sí? También, que está marcada en la aleta. O sea, se le pone como una especie de anillo, un piercing de plástico. Estas marcas no tienen que afectar a la supervivencia del individuo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo le pusiera un coso súper pesado a la tortuga y la tortuga no puede nadar y se me muere, yo después no la voy a recapturar muchas menos especies, muchos menos individuos de los marcados que los sin marca, porque los marcados se me van a morir. O si al hacerle ese piercing, por ejemplo, se le puede producir una infección, tampoco me va a servir. Lo del lagarto parecido, o sea, si la marca va a ser que, por ejemplo,
el lagarto sea más visible y los depredadores lo puedan atrapar más fácil, tampoco me va a servir. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se hacen esas marcas, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer con esto de marcado, de captura, marcado y recaptura, podrían, por ejemplo, sacarle fotos a perros, ¿sí? O sea, se paran en una esquina, en una plaza, en la puerta de sus casas, entonces se quedan, supónganse, 20 minutos, media hora, ¿sí? O sea, no tienen que ser los trabajos estos, traten de hacerlo, no les voy a pedir que estén 10 horas contando especies, ¿sí? De hecho, en la vida real tampoco se hace, ¿sí? No se usan 10 horas, se usa un tiempo determinado que no produzca un esfuerzo muy grande al investigador, a la persona que lo esté haciendo. Entonces, por ejemplo, ustedes se quedan 20 minutos, media hora en las puertas de sus casas. Lo que pueden hacer es sacarle fotos como para tener un registro de, como no los vamos a marcar, porque además o tienen dueño o me pueden morder o algo por el estilo, yo me quedo con el celular, le saco fotos a los perros que pasan, me quedo 20 minutos, al otro día, a la misma hora, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto de la actividad de estos animales, o sea, si yo lo hago a la misma hora, voy a usar lo que se llama el mismo esfuerzo de captura, que eso lo vamos a ver, después les voy a hacer un detalle de eso. Entonces no voy a tener ni más ni menos perros de los que tuve al día anterior. Me vuelvo a sentar, vuelvo a sacar fotos y después me fijo los perros que salieron en las dos fotos, esos van a ser los recapturados. Y la cantidad de fotos que saqué, la cantidad de perros que conté, van a ser la población, el M1, perdón, el N1 y el N2, ¿sí? Entonces ahí yo voy a poder hacer la cuenta esa que les decía. Podrían, si quieren, por ejemplo, esto ya va a ser bastante más engorroso, pero si ustedes quieren saber la cantidad de hormigas que hay en un hormiguero, lo que podrían hacer es en el caminito de hormigas sentarse con un pincel fino e ir poniéndoles una gotita de pintura en el lomo de las hormigas, fijándose de que no sea demasiado, de que no les quede pegoteada las patas ni nada, como para que no alteren la vida de esas hormigas y que esas hormigas tengan la misma probabilidad de sobrevivir que las que no fueron marcadas. Y al otro día van y cuentan la cantidad de hormigas que hay, con marcas o sin marcas. Esa es una buena manera para estimar la cantidad de hormigas que hay en un hormiguero. ¿Sí? Si les interesa, podrían hacerlo. Hay una cuestión en esta cuestión de hacer las marcas, es que uno tiene que practicar la técnica. ¿Sí? Por ejemplo, sobre todo con las hormigas, usen hormigas grandes, tipo la hormiga negra. Si son las hormigas muy chiquititas, las coloradas, probablemente cuando le pongan la gotita de pintura, las van a pegotear todas y la hormiga esa no va a sobrevivir, por lo tanto no me va a servir. Y ver, ¿sí?, la técnica, o sea, en esto tiene mucho que ver la técnica de que no se me borre la marca, ¿sí?, de no lastimar al animal para que, ¿sí?, evitar que el animal tenga menos probabilidades de sobrevivir y no pueda recapturarlo. A veces lo que puede pasar también es que en el método de captura el animal puede adaptarse a ese método de captura. Por ejemplo, si yo atraigo roedores con una trampa, tipo ratas con una trampa, y en esa trampa hay comida, la rata ya sabe que cuando ve la trampa hay comida, y la segunda vez va a ser más probable que la atrape porque ya sabe que hay comida ahí, entonces va a buscar la trampa o va a ir al lugar donde puse la trampa a buscar otra vez alimento. Entonces eso no me sirve porque voy a atrapar más veces a las ratas marcadas que a las ratas sin marcar. Entonces, por ejemplo, no serviría. Además, obviamente no se van a poner a trabajar con ratas porque pueden tener enfermedades, o sea no usen ninguna... No traten de marcar animales que pueden llegar a traer enfermedades, es un trabajo para la escuela y nada más. Un dato curioso en cuanto a marcas, por ejemplo, lo que yo les decía de estudiar la vida de algunos animales, este playerito es un individuo en particular que tiene una marca que es B95, se lo conoce así, es dentro de la observación de aves y de la ornitología, es bastante conocido porque es un ejemplar que se lo marcó en los años 90, creo que en el 95, si no me equivoco. Todavía está vivo, todavía se lo sigue registrando, o sea, ya va a tener casi 30 años el bicho.
Antes de la marca no se sabía que estos animales vivían tanto tiempo porque son animales que son migratorios. Este animal pasa el verano en Alaska, el verano de Alaska, y después en el invierno de Alaska viene hasta Tierra del Fuego en Argentina y va y viene recorriendo todo el recorrido una vez al año, o sea, 2 veces al año, una vez de ida y otra vez de vuelta. En ese esfuerzo de recorrer todo el continente se pensaba que muchos de estos bichos se morían. Bueno, este animal sigue vivo y recorrió una distancia gigante, creo que son como, no sé, como 500.000 kilómetros, una cosa así, en toda o más, no me acuerdo exactamente. Sé que son 2 veces el viaje de ida y de vuelta a la Luna, ¿sí? O sea, entonces hay algún meme medio nerd del bicho con un casco espacial, pero bueno, para eso sirven estos anillos, para poder estudiar rutas migratorias. Si de repente hay una especie migratoria que está en peligro de extinción, capaz que si yo sé dónde hacen dónde se apostan para descansar en sus rutas migratorias, capaz que está bueno que yo ahí gestione reservas para poder proteger estos animales. Entonces, bueno, por eso estos anillados son útiles para la ciencia, ¿sí? Y por eso se les pone códigos para poder no solo estimar el tamaño poblacional, sino que hacer algunos estudios también de comportamiento o de la biología del animal. Acá no les puse, no encontré ninguna imagen que fuese representativa, pero se los explico, no es muy complicado. Hacer transectas para estimar poblaciones de animales, además de, en cambio de marcarlos y recapturarlos, yo lo que puedo contar son la cantidad de individuos que veo a lo largo de una transecta. Ustedes pueden caminar, no sé, 3, 4, 5 cuadras y contar la cantidad de perros, gatos, palomas, lo que se les ocurra que puedan llegar a contar. O sea, obviamente que en estas transectas, como les decía antes, pueden contar árboles, por ejemplo, ¿sí? O algún otro, o rosales, o lo que se les ocurra, que la especie que se les ocurra que puedan contar. Y lo mismo, van a hacer un promedio de transectas. Van a hacerlo, por ejemplo, tomen 3 cuadras, lo hacen 10 veces, entonces cuentan la cantidad de perros que vieron en esas 3 cuadras. Entonces, después van a tener la cantidad total de perros dividido 10, le va a dar la cantidad de perros que vieron por transectas. Si quisieran hacer la cantidad de perros que hay en una transecta o cada 100 metros o por cuadra, pueden contar, hacer su número final, lo pueden poner como perros por cuadra. Si la transecta tenía 300 metros, lo dividen por 3 y eso les daría perros por cuadra, ¿sí? Creo que la cuenta no es muy complicada, pero de todas maneras, si se les complica, háganlo en los 300 metros, pásenme todos los datos y yo después los ayudo a expresar el resultado de una manera más representativa. Una cosa, estos resultados conviene que puedan ser comparados. Si yo quiero comparar la cantidad de perros que hay en Lanús con la cantidad de perros que hay en Avellaneda, tiene que tener como una unidad de muestreo. Entonces podrían ser perros por cuadras medidos en transectas. Entonces yo tengo ese valor en Lanús y si un día quiero, o por ejemplo quiero ver si los perros aumentan o disminuyen en Lanús, dentro de 10 años quiero volver a hacer la misma cuenta, vuelvo a hacer el mismo estudio y me fijo si aumentaron la cantidad de perros en la calle Lanús o disminuyeron, ¿sí? Y finalmente, no, perdón, a ver, ahí está. No, todavía finalmente no. Cosas importantes al hacer estos muestreos. Siempre muestrear al azar. ¿Qué quiere decir eso? No voy a elegir, por ejemplo, si estoy midiendo árboles en veredas, no voy a elegir adrede cuadras que tengan muchos árboles o que tengan pocos árboles para trabajar menos. Sino lo que voy a hacer es, primero me pongo en el Google Maps, marco 4 o 5 puntos, los puntos que voy a hacer, sin tener idea de si hay muchos o pocos árboles, y después voy al lugar y camino las 3 cuadras y marco y cuento la cantidad de árboles. O por ejemplo, si voy a hacer las áreas en una plaza, mido, ¿sí? O sea, digo, bueno, voy a hacer un área cada tanta distancia, no sé, cada 5 metros. Si de repente me cae la calecita de la plaza, bueno, ahí no hay plantas, ¿sí? Pero yo no
No digo, bueno, no, acá no mido porque está la calecita y mido más adelante. O no mido porque hay un camino y mido más adelante. Sino que pongo mis parcelas, ¿sí? Aleatoriamente, o sea, o las pongo cada tanta distancia, o podría hacer una cuadrícula y poner numeritos y después sortear esos numeritos, por ejemplo, hacer papelitos, ponerlos en una bolsa y sacarlos al azar y contar las parcelas que voy a medir. Por ejemplo, si voy a medir parcelas de 2 metros por 2 metros en una plaza, no voy a medir toda la plaza una por una, sino que lo que voy a hacer es, si una parcela tiene, si una cuadra, por ejemplo, tiene 100 metros, serían 10 por 10, serían 100 parcelas. No voy a medir 100 parcelas de 10 metros por 10 metros. Voy a medir 10. Entonces, de esas 100, elijo algunas al azar, ¿sí? Pero siempre haciéndolo al azar, no diciendo, bueno, acá porque hay un árbol la mido y donde no hay árboles no mido, porque si no me daría un error, ¿sí? Entonces esto de aleatorizar. Y después siempre usar un esfuerzo de captura fijo. Si una parcela es de 10 metros por 10 metros, todas las parcelas son de 10 metros por 10 metros. Si yo voy a caminar durante una transecta de 300 metros, en todas las transectas tienen que ser de 300 metros, ¿sí? No es que, bueno, me cansé y empiezo a hacer transectas de 100 metros y ya está, no. Todas son de 300 metros. Si me voy a parar en una esquina a contar perros que pasen durante 20 minutos, yo pongo el cronómetro del celular o de lo que sea y espero que pasen los 20 minutos exactos, ¿sí? Ni uno más ni uno menos. Si terminé, apagué el cronómetro y justo pasó un paseador de perro con 20 perros, bueno, me lo perdí, ¿sí? No entró dentro de mi muestreo, ¿sí? Así que bueno, eso para tener en cuenta, para hacerlo un poquito más riguroso. Y finalmente, ahora sí, lo que les voy a pedir para entregar el trabajo es que me entreguen un trabajo por grupo, ¿sí? O sea, que lo entregue una persona al Classroom. Lo que me van a mandar es un archivo Word. En ese archivo Word, o si quieren lo pueden escribir, pero si es Word mejor, porque así está, pueden trabajarlo entre todos. De repente se lo pueden mandar por mail o pueden trabajar con el, ¿cómo se llama? Con el procesador de texto de Google en línea, como quieran ustedes. Lo que van a poner es un título, ¿sí? A ver, esperen que pongo la lapicera. Un título. En el título lo que van a poner es explicar qué es lo que hicieron. Por ejemplo, no van a poner trabajo práctico número 10, sino que va a ser el título de su trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, estimación de una población de perros con método de captura y recaptura, ¿sí? O estimación de árboles con método de transecta. Eso. Después, en trabajos anteriores, van a explicar exactamente cómo lo hicieron, porque cuando escriban el trabajo final, que va a ser el trabajo siguiente, va a ser como un TP número 10 bis, ahí van a poner métodos, materiales y métodos, y en esos materiales y métodos van a explicar exactamente cómo lo hicieron, cuánto medía la transecta, qué días lo hicieron, ¿sí? Así que toda esa información anótensela para no olvidarla. El nombre de los integrantes del grupo, así si me lo entrega uno, yo después le pongo a los demás como que ya el trabajo fue entregado. Una tabla con los resultados obtenidos, ¿sí? Si quieren poner los promedios, o sea, se dan cuenta cómo calcularlos, háganlo. Si no, después yo los ayudo a llegar al número final. Y de toda la información que investigaron al principio para poder hacer el trabajo, ustedes van a tener los links de internet. Copien esos links. Si lo hicieron en el Scholar, probablemente tengan un PDF. No me adjunten el PDF porque si no me van a mandar un montón de información que no voy a manejar. Pero copien el link de donde sacaron el PDF, ¿sí? Así además yo veo que hicieron la investigación, les queda a ustedes ya como información para el trabajo práctico siguiente, donde van a tener que escribir el informe y van a tener que usar esa información. ¿Sí? Que después yo les voy a explicar cómo citarlo, cómo poner una bibliografía. Así que esto sería todo lo que tienen que hacer. Si hay dudas de cómo hacerlo, lo vamos viendo en las clases presenciales.
lo que estaría bueno es que o que ya lo hayan hecho o que hayan hecho el intento de hacerlo para las próximas clases presenciales, ¿sí? Así que el jueves que viene no sé si vamos a estar todos en el aula, porque ahora estuvieron difundiendo los protocolos, pero no termina de quedar claro si vamos a poder estar todos en el aula o vamos a estar por burbujas. Pero bueno, en todo caso yo lo voy trabajando burbuja por burbujas. Este trabajo se entrega el viernes que viene, ¿sí? Pero ya les digo, si de repente yo les puedo decir, bueno, no, miren, la tabla me hicieron 3 réplicas o sea, usaron 3 parcelas o 3 transectas, hagan 4 más, entonces yo, o sea, eso lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Así que no va a ser una entrega definitiva. No es que yo lo voy a calificar esto, probablemente la calificación, la devolución final va a ser con el siguiente trabajo donde ustedes escriban el informe. Pero por lo menos vayan haciéndolo y vayan entregándolo, así además tenemos con qué discutir, ¿sí? Así que bueno, los dejo con esto. Cualquier duda que tengan también me la pueden consultar por Classroom, que yo voy a tratar de estar atento a este trabajo práctico y contestarles. Bueno, les mando un saludo.